Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Número 249 del Catecismo de la Iglesia Católica. La Santísima Trinidad en la doctrina de la fe. La formación del dogma trinitario, la verdad revelada de la Santísima Trinidad, ha estado desde los orígenes en la raíz de la fe viva de la Iglesia, principalmente en el acto del bautismo. Encuentra su expresión en la regla de la fe bautismal formulada en la predicación, la catequesis y la oración de la Iglesia. Estas formulaciones se encuentran ya en los escritos apostólicos, como este saludo recogido en la liturgia eucarística. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Durante los primeros siglos, la Iglesia formula más explícitamente su fe trinitaria, tanto para profundizar su propia inteligencia de la fe, como para defenderla contra los errores que la deformaban. Esta fue la obra de los concilios antiguos, ayudados por el trabajo teológico de los padres de la Iglesia y sostenidos por el sentido de la fe del pueblo cristiano. Para la formulación del dogma de la Trinidad, la Iglesia debió crear una terminología propia, con ayuda de nociones de origen filosófico, substancia, persona, hipóstasis, relación, etc. Al hacer esto, no sometía la fe a una sabiduría humana, sino que daba un sentido nuevo, sorprendente, a estos términos destinados también a significar en adelante un misterio inefable, infinitamente más allá de todo lo que podemos concebir según la medida humana. La Iglesia utiliza el término substancia, traducido a veces también por esencia o por naturaleza, para designar el ser divino en su unidad. El término persona o hipóstasis, para designar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su distinción real entre sí. El término relación, para designar el hecho de que su distinción reside en la referencia de cada uno a los otros. Seguimos hablando sobre este dogma de la Santísima Trinidad. Y ya aquí el Catecismo nos empieza a explicar un poco el origen de estas palabras. Casi siempre hay quien empieza a debatir diciendo, pero la palabra Trinidad no aparece en la Sagrada Escritura. Bueno, no aparece esa palabra y muchísimas otras palabras, porque la Biblia no es un diccionario que vaya a contener en sí todas las palabras que existen. Pero nuestra experiencia nos habla de esta realidad. Por ejemplo, en el mismo Evangelio, Jesús manda a sus apóstoles a que vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, de manera gramatical y entendiendo la fe hebrea, la fe de los judíos, la fe que Jesús vivía, sería un grave error pensar que son tres diferentes seres, porque es ponerlos en el mismo nivel.
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Verdad? No se puede manejar en el mismo nivel. Ahora, se bautizaría solamente en tal caso en el nombre de uno. Y es ahí precisamente donde nosotros nos estamos adentrando en esta reflexión. Es que es en el nombre de un solo Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, las bases bíblicas ahí están. Otro aspecto que nos menciona aquí el catecismo es que desde el principio ya los primeros cristianos tenían esa fórmula para bautizar. Y era esa la fe que ellos transmitían. Incluso en las liturgias que todavía se conserva el día de hoy, la misma fórmula del bautismo y la misma fórmula de saludo. ¿Verdad? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Entonces, esa es la misma experiencia de la iglesia, lo que vivió, lo que celebra, cómo ora. Ahora ya un poco más adelante, pues todo mundo quiere saber más esto. ¿Cómo es posible que sean 3 personas y un solo Dios? Bueno, para poder explicar este misterio insondable y que ya de antemano tenemos que decirlo, tratamos de explicarlo y entendemos que así es y así tiene que ser, pero no lo agotamos porque es Dios. Para nosotros poder entender el cómo Dios se ha estado revelando o cómo se nos ha estado dando a conocer, es que tenemos que usar ejemplos, o en este caso, la iglesia ha usado términos. Y esas palabras filosóficas que nos ayudan a distinguir lo que es la esencia de la persona, dos cosas diferentes, la substancia de lo que es la persona, entonces ya podemos nosotros entender, es una sola esencia, es Dios, pero 3 personas diferentes que comparten la misma esencia, pero son personas diferentes. ¿Y cómo es esto? Bueno, pues porque nosotros podemos ver estas 3 personas diferentes en la forma en cómo entre ellas se relacionan. Nuevamente, si alguien quisiera un texto bíblico, ¿verdad? Como para aclarar más esto, pues baste con que leamos el prólogo del Evangelio de San Juan, donde habla de la relación entre el Padre y el Hijo, como la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, está hablando de Jesús. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios. 2 cosas diferentes, y la palabra estaba con Dios. Pero más adelantito, siguiente versículo, y la palabra era Dios. Entonces ya ahí empezamos a ver distinciones, pero que comparten la misma naturaleza. ¿De quién está hablando al principio como Dios? Del Padre. ¿Y de quién está hablando segundo como la palabra que es Dios? Del Hijo. Por eso no habría que extrañarnos que la iglesia también adopte nuevas palabras, nuevos vocabulario para poder dar razón de nuestra fe. Pero eso no significa que nuestra fe se esté adoptando o se esté acomodando a este lenguaje filosófico, no. Más bien al contrario, utilizamos todos nuestros recursos para poder acceder o entender más a nuestra fe y así no desviarnos de una cultura a otra, de un pueblo a otro, de una tradición a otra. Nuestra fe sigue siendo la misma de hace 2000 años. Ahora sí que podemos decir que nuestra fe es la misma que la de los apóstoles.